Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía pidió enviar a la cárcel a John Poulos, señalado homicida de la DJ Valentina Tres Palacios. En la audiencia, el ente investigador describió cómo el estadounidense cometió el asesinato y reveló las pruebas que sustentan la acusación por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una encuesta del sector salud realizada por Invamer y la ANDI revela que 6 de cada 10 colombianos están en desacuerdo con la eliminación de las EPS. Además, el 73% de los encuestados cree que el sistema de salud actual es bueno. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía presentará ante un juez un acuerdo con el coronel retirado de la policía, Benjamín Núñez, señalado de participar en el homicidio de 3 jóvenes en Chocó, Sucre. El acuerdo, que será leído mañana, contempla que el oficial pague 29 años de cárcel, que encabece un acto de perdón y que colabore con la investigación de la Fiscalía. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tormenta de hielo arrecia y causa caos en Estados Unidos. 3 muertos, 1.900 vuelos cancelados, decenas de carreteras congeladas y 40 millones de personas en alerta. Tiroteo en la ciudad de Washington dispara las alarmas de nuevo en Estados Unidos. Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a subir las tasas de interés por 8ª vez. Canadá adopta paso histórico en la lucha contra las drogas. Despenaliza las drogas duras como la heroína, el fentanilo, la cocaína y las metanfetaminas. Autoridades federales allanan la casa privada del presidente Joe Biden en busca de documentos clasificados. Ingleses realizan mayor marcha contra el gobierno en una década. Fin del pánico. Hallan la mortal cápsula radiactiva que había sido reportada como desaparecida. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. 3 personas han perdido la vida y casi 2.000 vuelos han sido cancelados por una tormenta de nieve y hielo que azota Estados Unidos. Una nueva tormenta de nieve en Estados Unidos amenaza a gran parte del país. Por eso el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia a todos los ciudadanos sobre la tormenta, que estará en gran parte del país norteamericano durante toda la semana. Este fenómeno, bautizado como Marta, ha cubierto con hielo y nieve desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental. Esta combinación en las carreteras ha ocasionado serios accidentes que han causado al menos 3 muertes y la cancelación de unos 1.900 vuelos. Al amanecer, más de 185.000 hogares y negocios en Texas, Arkansas y otros estados del sur permanecían sin suministro de energía. Los expertos explican que un núcleo sólido de aire frío con temperaturas muy por debajo de las normales continúa interactuando con una creciente humedad, lo que crea una extensa franja de hielo. Hasta el momento, se habla de que al menos 3 tormentas llegarán a diversos estados del país. Es por ello que se estima que el clima frío dure hasta terminado el jueves. Los estados más afectados por Marta serán Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee. Dentro de estos se podrán apreciar hasta 2 centímetros de acumulación de hielo. Sin embargo, en Texas y Arkansas, la acumulación de nieve podría superar los 4 centímetros. También en Estados Unidos, al menos un muerto y 3 heridos, que dejó un tiroteo en el metro de Washington. Un nuevo hecho violento prende las alarmas en Estados Unidos sobre la necesidad de la regulación o reglamentación de la tenencia de armas, luego de que este miércoles se registrara un tiroteo mortal al interior de una de las estaciones del metro de la ciudad de Washington. Según detallaron las autoridades, los hechos se presentaron puntualmente en la estación del metro Potomac Avenue en Washington, dejando un saldo de al menos una persona muerta y 3 heridas. Si bien el tiroteo se informó como ocurrido en el metro, este comenzó al interior de un bus de servicio público en una calle cercana. En medio del hecho violento, donde un hombre armado estaba intimidando a una mujer con una pistola, se presentó la intervención de un funcionario del metro, quien al actuar de forma heroica para buscar poner a la mujer a salvo, terminó baleado por el agresor y luego murió. Agentes lograron la captura del agresor, un hombre de ascendencia afro que quedó bajo custodia de las autoridades.
La Reserva Federal de Estados Unidos subió por octava vez las tasas de interés. Aunque los efectos del endurecimiento más rápido de la política monetaria desde la década de 1980 aún no se han dejado sentir del todo, la Reserva Federal estadounidense empieza a moderar el ritmo de las subidas de tipos a medida que se acercan a un nivel apropiado para bajar la inflación. Esto después de que la Fed aprobó su octava subida consecutiva de los tipos de interés, la primera de este año, y que esta vez solo fue de 0,25 puntos, tal y como lo esperaban los mercados y confirmando que ha llegado el momento de ir más despacio. De hecho, la menor subida en casi un año deja los tipos de interés en el rango del 4,5% y 4,75% y se siguen manteniendo en el nivel más alto desde septiembre de 2007. Sin embargo, el Banco Central advierte que la guerra contra la inflación no ha terminado y habrá más subidas de tipos. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. No hay tiempo para complacencia, según Powell, presidente del Banco Central, quien considera que su prioridad es recuperar la estabilidad de precios y está dispuesto a provocar una recesión si es necesario para lograrlo. Canadá dio un paso histórico en el cambio de la lucha contra las drogas. Despenalizó drogas duras como la cocaína, la heroína y la metanfetamina. La provincia canadiense de Columbia Británica inició un programa piloto inédito que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como cocaína y heroína. Los ciudadanos mayores de 18 años podrán poseer hasta 2,5 gramos de esas drogas, así como metanfetamina, fentanilo y morfina. La policía no podrá confiscar dichas sustancias y los consumidores estarán a resguardo de multas, arrestos o acusaciones. En cambio, se les ofrecerá información sobre los servicios sociales y de salud disponibles. El gobierno federal del país concedió la solicitud de la provincia de la Costa Oeste para realizar el experimento por 3 años. Columbia Británica es considerada el epicentro de la crisis de muertes por sobredosis que golpea al país norteamericano. El FBI registró la residencia personal del presidente Joe Biden en las afueras de Rehoboth Beach, Delaware, en busca de documentos clasificados, pero no encontró alguno, según su abogado personal Bob Bauer. Los agentes revisaron más a fondo algunos materiales y notas escritas a mano que parecen estar relacionados con su tiempo como vicepresidente. Esta es la tercera requisa por parte del Departamento de Justicia a propiedades de Biden en los últimos 3 meses. De acuerdo con los abogados del jefe de Estado, Biden autorizó el registro. El comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos concluyó que el FBI pudo haber evitado el ataque el 6 de enero de 2021, ya que hubo errores en la aplicación de la ley federal. El comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio, concluyó que el FBI y las agencias de seguridad del país podrían haber evitado el motín el 6 de enero de 2021. Según el exfiscal federal Dean Heafy, principal asesor de investigación del comité, el expresidente Donald Trump fue la causa inmediata, ya que si no hubiera sido por sus palabras y hechos, no habría sucedido. Sin embargo, lo que sucedió en el Capitolio también se vio afectado por errores de las fuerzas del orden público para poner en funcionamiento la amplia inteligencia que estaba presente antes del 6 de enero sobre amenazas de violencia. Los investigadores también concluyeron que la policía del Capitolio no desplegó los suficientes agentes, ya que las agencias federales no propagaron la alarma sobre la amenaza y fueron demasiado cautelosos. Además, hubo confusión sobre qué agencia federal estaba a cargo, lo que obstaculizó la respuesta. La mayor huelga en una década en el Reino Unido paraliza el transporte y las escuelas exigen mejoras en las condiciones laborales. 500,000 de trabajadores en el Reino Unido, entre ellos maestros, personal universitario, conductores de trenes y de autobuses, salieron a apoyar este miércoles la mayor huelga en una década en reclamo de mejoras salariales en medio de una crisis del costo de vida. Aunque el país ha vivido varias jornadas de paros en los últimos meses, la de hoy es la más importante por el número de empleados que la secundan y la variedad de sectores que la apoyan, lo que complica los desplazamientos en todo el país. El gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak reconoció que habrá problemas debido al alcance de las medidas de fuerza, ya que miembros de 7 sindicatos han votado a favor de ir a la huelga.
Miles de escuelas se han visto obligadas a cerrar por falta de personal, lo que ha creado dificultades para muchos padres obligados a tomarse el día libre o teletrabajar. La Confederación Sindical informó que entregarán al gobierno una carta firmada por 200.000 miembros en protesta por un nuevo proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario que busca fijar unos niveles mínimos de servicios durante las huelgas. La Unión Europea y Ucrania celebrarán una cumbre en Kiev el próximo viernes 3 de febrero para evaluar la ayuda militar del bloque. Según el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal, el hecho de que esta cumbre se realice en Kiev es una señal fuerte dirigida tanto a los aliados como a los enemigos. El gobierno ucraniano también indicó que espera recibir entre 120 y 140 tanques modernos de sus aliados occidentales. Más de 1 millón de fieles asistieron a la misa del Papa Francisco en Kinshasa, República Democrática del Congo, en un evento en el que no cesaron los cantos y los bailes. El Papa empezó su homilía expresando alegría. En su sermón, el pontífice insistió en la importancia de conseguir la paz en una nación destrozada por el conflicto y subrayó que los 3 manantiales para seguir alimentándola son el perdón, la comunidad y la misión. Se trata de su viaje apostólico número 40 fuera de Italia y el 5º en África. Las autoridades australianas anunciaron que lograron encontrar una pequeña cápsula radiactiva que había desaparecido la semana pasada cuando era transportada por un camión en el oeste del país. El comisionado de Servicios de Bomberos y Emergencias del estado de Australia Occidental manifestó que la cápsula fue encontrada al sur de Newman en la Gran Carretera del Norte. La desaparición de la cápsula provocó una búsqueda exhaustiva en la carretera con unidades especializadas en detección de radiación y provocó advertencias al público de no acercarse a la cápsula que podría causar quemaduras graves al contacto con la piel. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró una mega cárcel en su país. Aseguran que es la más grande de América. El mandatario, quien lanzó una guerra contra las pandillas hace 10 meses, presentó la prisión en la que encerrará a 40.000 presuntos pandilleros. La mega cárcel fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, la capital. El predio de 166 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. Los amantes de los videojuegos ahora pueden disfrutar de una experiencia de juego superior e innovadora desde sus teléfonos inteligentes, gracias a una nueva generación de procesadores. El Snapdragon 8 Gen 2 es un procesador de última generación que se perfila como el más potente y eficiente jamás incorporado a un smartphone. Sin embargo, en el recién presentado Galaxy S23 Ultra, nos encontramos con una poderosa variante que facilita una ejecución de acciones en microsegundos, incluidas las de los juegos más exigentes, mientras aprovecha la inteligencia artificial para optimizar el rendimiento gráfico en un 40%. Un avance considerable con el que Samsung y Qualcomm buscan impulsar la utilización del móvil como plataforma de juegos, ya que los nuevos chips permiten más realismo y menor consumo incluso en una maratón de juegos. Un rendimiento que abre paso al futuro del gaming móvil, dado que el Galaxy S23 Ultra también logra soportar la tecnología de trazado de rayos, una técnica que simula y rastrea cada rayo de luz y que comenzó a implementarse en los videojuegos para ofrecer una mayor calidad e imágenes más reales sin comprometer el rendimiento de la batería. Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, anunció el viernes pasado una radical posición en el sentido de que él personalmente asumiría el manejo directo de las tarifas de energía en Colombia. El actual presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Servicios Públicos, Andesco, es el doctor Camilo Sánchez, quien es nuestro invitado de esta noche. Doctor Camilo, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué le pareció la intervención del presidente y sobre todo la notificación? Doctor Yamis, muchas gracias por esta invitación. Primero, con el presidente Petro tengo una relación de muchos años porque estuve con él en el Senado de la República haciendo oposición. Estuvimos durante muchos años y conozco de su capacidad. Por eso estamos tendiendo todos los puentes y dándole a entender que hay algo muy importante,
es que en este momento la CREC es presidida por la ministra de Minas y Energía, con el ministro de Hacienda, el director de Planeación y con voz, pero sin voto, el superintendente de Servicios Públicos. Así que no es necesario que él vaya a asumir esa representación directamente, porque lo que se dice ahí es un estudio técnico que va a salir y nosotros estamos acompañando todo lo que él presente. Bueno, pero necesaria o no fue notificación del presidente. Sí, pero nosotros lo que debemos ayudar es decirle que no necesitamos que lo asuma personalmente, porque esto no es solamente para decidir sobre las tarifas, esto también tiene mucha reglamentación y muchos temas técnicos que es el día a día que hace la CREC y la CRA en los temas de la parte técnica. Sí, pero bueno, el asunto sintéticamente es el presidente exige que las tarifas de energía eléctrica bajen. ¿Eso es posible? Es que exigir no es la fórmula. Técnicamente en el mundo los precios de la energía y el gas siguen subiendo. En Colombia, después de que hicimos ese pacto con el gobierno, logramos romperle el pescuezo a la tendencia de subir los precios. En este momento tenemos que decirle que mientras que en Europa, en Estados Unidos y en los países latinoamericanos está mucho más costoso que acá, se logró romper esa tendencia. Aquí lo que estamos diciendo nosotros es que queremos ayudar entre todos, con el todos ponen podemos hacerlo, pero estos son decisiones técnicas. Tomar decisiones de una sola forma, arbitrarias, pueden llegar a ocasionar dolores de cabeza como en el vecindario. Mire los servicios públicos cuando decidieron decir que el precio no subía o decidieron bajarlo a la fuerza. ¿Qué sucedió con la prestación de los servicios? Aquí tenemos competencia de privados, públicos y mixtos y están funcionando de la mejor forma. Y por eso las decisiones tienen que ser técnicas y deben ser fundamentalmente con la CREC y la CRA en esos temas. Es decir, usted acusa al presidente Petro de no tener capacidad y ni suficientes conocimientos técnicos. No, sería un irrespeto con el presidente. Yo lo que digo es que existe algo que ha funcionado. Desde 1994 se hizo la ley 142. Esa ley fue y nació por todos los problemas que tuvimos en los 80s, que nos llevó a tener un apagón. En Colombia lo que pasa es que a la gente se le olvidó el apagón. Tuvimos un apagón porque se manejó muy mal los servicios públicos, porque eran políticos, porque eran pago político del servicio. En este momento cambió y hemos mejorado las coberturas en todo el territorio, en energía, gas, agua potable y saneamiento básico. Pero ese es el riesgo que ahora se corre. El riesgo es perder la institucionalidad, el riesgo es la inversión extranjera, el riesgo es que la gente sienta que no hay seguridad jurídica y el riesgo es que, yo lo dije con claridad, los aplausos de hoy pueden ser las lágrimas del mañana. Si hoy, por ejemplo, bajamos los servicios públicos y ponemos en riesgo la suficiencia financiera de las empresas, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? El no tener un servicio público, los pobres. Así que nosotros tenemos que cuidar lo que hemos construido de 1994 a la fecha. Pero entonces, le repito mi pregunta, ¿no es posible bajar las tarifas de la energía? Sí, es posible y le estamos buscando. ¿Qué estamos poniendo en este momento? Buscar un indexador para que podamos lograr que sea el menor incremento que se dé. ¿Qué le repito? La gente no sabe. Lo peor para los servicios públicos es que suban por encima de la inflación. Si usted sube por encima de la inflación, la gente no tiene con qué pagar. Nosotros no queremos que suban por encima de la inflación, pero esto es un fenómeno de inflación mundial. Hay unos procesos en el mundo donde Colombia hace parte de la misma. Nosotros estamos dispuestos a hacer esto, pero aquí estamos reglamentados. Este es el sector más reglamentado. Aquí usted tiene unas utilidades máximas. Por ejemplo, el agua potable es alrededor del 12%. La inflación del año pasado fue del 13.12%. En términos reales, los mismos empresarios están acudiendo o asumiendo parte de ese costo. Pero usted me acaba de decir que sí es posible bajar las tarifas. Sí, y hay que tener en cuenta dos cosas. La fórmula para la tarifa, que es P por Q, precio por cantidad. Pero la gente dice, subió el valor de mi factura, pero no revisan que estuvimos en noviembre, diciembre y enero, donde estaba la gente en su casa y aumentó la demanda y el consumo de ese servicio. Por consiguiente, revisemos que no es que haya subido el valor real del kilovatio o del metro cúbico de agua. En términos, por ejemplo, de agua, están creciendo por debajo de la inflación. En términos de TICS, está creciendo los valores de las facturas por debajo de la inflación. Y en tema de energía y gas, estamos rompiendo esa tendencia que era alcista. Vamos a hacer todo lo posible, pero acuérdense
olvídese de una cosa, nosotros tenemos que defender la estabilidad jurídica de las empresas. La ley 142 ayuda a que no pongamos en riesgo la prestación del servicio, porque ese es el más grande valor de lo que hemos hecho. Hemos mejorado la cobertura en el país. Pero encuentra usted, doctor Camilo, con todo respeto, una especie de contradicción. Me dice por una parte que sí es posible dejar las tarifas, pero por la otra me dice que hay un riesgo gravísimo si las baja. El riesgo bajísimo si las bajas es que se bajen a la fuerza sin tener en cuenta la técnica. Le voy a dar el caso de la costa. El problema más grande que tenemos en la actualidad es que en el gobierno anterior se tuvo que hacer algo, entregar Electricaribe. Lo tomaron dos empresas, una que es Afinia y otra que es Aire. Afinia, que es de EPM, una empresa pública, y Aire, que es una empresa privada en su mayoría. ¿Qué se hizo? Para hacer el cierre financiero y económico, el gobierno anterior le incorporó al valor de las tarifas las pérdidas. En este momento, si el gobierno quiere bajar en este momento ese proceso, ¿qué hace? Tiene que poner parte de los recursos como lo hacen en Europa, como lo hacen en Estados Unidos y en otros países. Igualmente, tenemos que tener cuidado con los subsidios. Tenemos subsidios al que no tiene cómo pagar, tenemos que focalizarlo para que esa plata le llegue y no poner en riesgo la suficiencia financiera. Pero también tenemos que tener claro, hoy por hoy hay temas muy importantes que hay que entender. Nosotros no podemos meterle los costos a los servicios que no sean directos a la prestación del mismo. La gente cree que aquí decidieron incorporar 1000 cosas. Venimos de una pandemia donde incorporamos a mucha gente que no podía pagar, lo hicieron a costa de las empresas, y en este momento lo que estamos diciendo, busquemos la salida técnica, pero no especulemos. Hay que entender que en el mundo sigue creciendo el valor de la energía y el gas. Colombia logró bajar esa tendencia. Pero el presidente dijo, primero, están llenos los embalses. Segundo, tenemos suficiente capacidad energética hidráulica. Tercero, tenemos energía eólica. Cuarto, tenemos energía solar. Quinto, tenemos subsidiada buena parte de la energía. ¿Por qué no, antes de que entre en un conflicto de poderes ahí, bajan las tarifas antes de que intervenga el presidente? Sí, no, se lo digo ya, si fuera tan fácil, ¿usted cree que los empresarios que han hecho crecer este sector, que han hecho que tengamos las mejores coberturas desde el 94 a la fecha, donde estemos por encima del 90%, que es muy importante para los colombianos, pues eso lo estamos buscando, pero no se puede tomar una decisión simplemente política. Las decisiones políticas son peligrosísimas en la parte técnica. Yo le repito, hoy tomar una decisión como esta de bajar, por ejemplo, el 15% o el 20%, pues eso lo que va a poner es en riesgo las inversiones, la seguridad jurídica y el progreso de nuestro sector. Nosotros estamos acompañando al presidente, le estamos diciendo que queremos sentarnos para buscar los mejores indexadores del sector, y lo más importante, nosotros estamos con el todos ponen. Aquí tendemos todos los puentes. Nosotros no estamos para pelear. Las empresas públicas, privadas y mixtas son una solución desde 1994. Es decir, ¿el que está armando peleas es el presidente? No, el presidente está buscando algo que es muy importante y quiere cumplir, que es bajar los servicios públicos. Pero bajarlos a las malas puede correr un riesgo de dañar algo que está funcionando, que ha funcionado y que somos ejemplo en Latinoamérica. ¿Y si nos baja a las buenas? Y si nos bajamos a las buenas, ese es el mecanismo. ¿Y cuáles estamos mirando? Miremos qué se puede bajar. Por ejemplo, repito, tenemos recursos con la reforma tributaria. Hay que destinar un porcentaje de estos a la parte de lo que tiene que ver con energías. Usted me decía la energía eólica y solar. Hoy por hoy, el 12% de la matriz que vamos a tener hacia el futuro son la energía solar de la Guajira. Son casi 11 billones de pesos que están haciendo inversión en los empresarios colombianos. Pero no van a entrar a tiempo, porque hemos demorado los procesos, porque las consultas previas no han avanzado como son, y por consiguiente esto es un problema de oferta y demanda. Si no tenemos esos servicios de Ituango, además de la energía solar, eólica, ¿qué va a suceder? Vamos a tener más demanda que oferta y van a subir los precios. ¿El presidente los ha llamado? Nosotros tenemos buen vínculo con la ministra, con los diferentes sectores. Al presidente, con él nos hemos reunido, y usted se dio cuenta, el Consejo Gremial acaba de también tender todos los puentes para poder trabajar. No, pero digo, los ha llamado luego de la notificación de que él asumía personalmente la dirección del problema. No, pero nosotros estamos pidiéndole la cita para poder hablar con él. Nosotros ya la pidieron. Sí, y le hablamos también al superintendente de Servicios Públicos, con el cual tenemos una excelente relación, y estamos viendo que es necesario modificar la ley 142, pero llegando a acuerdos. Aquí hay que actualizar esa ley,
tiene casi 30 años, pero ha funcionado y hemos mejorado, repito, las cifras son las que hablan por nosotros sin mentir. Las coberturas y la cantidad de gente que en este momento tiene servicios es absolutamente distinta a la que se dio cuando se dio el apagón. Cuando usted dijo que todo se puede hacer a las buenas y nada se debe hacer a las malas, ¿podría afirmarse que si es a las malas correríamos el riesgo de apagón? ¿Existiría o existe, doctor Sánchez, el riesgo de un apagón? A mediano plazo podría existir si pasan cosas como la que le voy a contar. Usted oyó primero hoy, Empresa Energía de Bogotá, que dijo que podía existir la posibilidad, después de que la viceministra de Minas dijo que podía haber un apagón en Bogotá, que podía suceder alguno de esos procesos. Pues pueden suceder si no se llevan a cabo las inversiones y las obras y los proyectos que tienen que entrar al servicio. Lo mismo pasa con lo que estamos haciendo en La Guajira. Nosotros estamos haciendo inversiones gigantescas, pero si no entran en el momento, pues no vamos a tener la oferta necesaria para esto y cada vez está mayor la demanda. Igualmente, como hicimos el acuerdo que estábamos hablando en Electricaribe. Electricaribe, ¿qué fue lo bueno? Se hizo el cierre financiero, pero se incorporaron las pérdidas. Hoy hay que buscar un mecanismo para bajar el costo de la energía y parte tiene que ser la solución nuestra, pero una muy importante del presupuesto nacional. Si el presidente llega a decir que baja el Electricaribe, por ejemplo, la costa, el 20% o el 10%, pues las empresas que están ahí, ya la seguridad jurídica no funciona, le dicen, presidente, le devolvemos a usted este proceso y usted tiene que asumir esa responsabilidad. Esto no es porque lo estemos chantajeando, es porque se estaría dañando la seguridad jurídica, lo que se firmó. ¿Qué le estamos diciendo? Nosotros queremos poder mantener estos servicios, tenemos que buscar el todos ponen, hay subsidios, hay SGP, recursos que pueden poner los departamentos y las alcaldías, como se hicieron en el apagón, más bien en nuestro momento de la pandemia, que fue muy importante, y en eso es que estamos tratando de construir. Yo quisiera que el presidente se sentara con la academia, con nosotros, y buscáramos la mejor solución. No por correr, amanece más temprano. Yo creo que ahí estamos todos para ayudar a que al presidente le salgan bien las cosas y que el sector que ha mejorado ostensiblemente no vaya a correr el riesgo de un apagón. Pero usted me hace una precisión sobre la costa, pero sobre Bogotá, ¿hay riesgo de apagón realmente? Es que el riesgo es que tenemos proyectos que están demorados, que no están avanzando. ¿En el centro del país, donde estábamos, Energía de Bogotá tiene unos proyectos en que no entran en servicio, que no han terminado sus procesos porque hay consultas previas que no se han terminado, como está sucediendo también en el caso de La Guajira. Hay muchos... No, pero perdón, es que no lo entiendo. ¿No entran en servicio qué? Entra en servicio la prestación de la oferta de los proyectos que se están construyendo en el país. En el centro. En el centro del país, que se necesitan, y los mantenimientos para que no vayan a colapsar las redes que tenemos. Cada vez tenemos una mayor demanda y se tienen que hacer estas inversiones que se están haciendo en este momento, y por eso el Grupo Energía, la viceministra y mucha gente le estamos diciendo al presidente: los mejores amigos de usted somos los empresarios, que queremos que no tengamos esos problemas al mediano ni al largo plazo. Al margen de esta discusión sobre las exigencias del gobierno y la posición de ustedes, ¿qué hacer con la multitud de quejas que los usuarios presentan diariamente a la Superintendencia de Servicios? Bueno, y ese también es uno de los buenos mitos que hay que acabar de una vez por todas. Primero, desde la pandemia logramos hacer algo muy importante por parte de las empresas. Cada vez tenemos más puntos de atención al cliente. Segundo, muy importante, la superintendencia que estuvo aquí en una pregunta con usted nos dijo con claridad que estaban alrededor en menos de 300.000 quejas las que se estaban presentando en la superintendencia, un poquito mayores al año anterior, pero ¿cuántos son 300.000 de 15 millones de facturas? No representan ni el 1% del valor de esa cantidad. ¿Qué significa? Que se ha mejorado muchísimo. Antes era mucho más y antes no había dónde quejarse. Hoy se está haciendo y se hace lo necesario para perseguirlo, porque si no la superintendencia, si la empresa no le cumple, ella le puede poner su multa. Ese es el lado bueno, pero el lado malo son las 600.000 quejas. No, son muy poquitas, repito. No, pero poquitas. Entonces yo le digo
a cualquiera de los que se han quedado. No, mire, excusen, es que ustedes son muy poquitos. No, porque es que aquí la diferencia es que se quejan y hay ahora la obligación de que la empresa tiene que hacerle la respuesta. Y las respuestas son muy importantes porque muestran si fue por consumo, si fue por fraude, si hubo un conflicto, si están robándosela o hay algún problema. Hoy por hoy hemos mejorado muchísimo en eso y repito, es menos del 1% las denuncias de la gente sobre los servicios públicos. ¿Cuántos usuarios de energía eléctrica hay en Colombia? Más de 15 millones de usuarios de energía eléctrica. Y es muy importante que entendamos varias cosas. Por ejemplo, yo le conté a usted lo de los 300.000 colombianos que reconectamos en agua potable, que eran 1.200.000 colombianos. El presidente Petro dijo, ¿pero por qué le cortaron? Ahí es donde le volvimos a decir, presidente, podemos ponerle los recursos de los subsidios a esa gente que no puede pagar, pero no pongamos en riesgo por 300.000 de un volumen gigantesco de colombianos el servicio. Nosotros estamos para ayudar y vuelvo a decir, nosotros no vamos a caer en la pelea. Nosotros lo que queremos es tender puentes y volverle a decir al presidente que somos sus mejores aliados para cerrar las brechas y para lograr la equidad en el territorio colombiano. ¿Y cuántos usuarios hay de gas? 11 millones de usuarios, también es algo muy importante. Y desde la reforma de la ley 142 empezamos en 500.000 para llegar a 11 millones. Usted sabe lo que es ese salto verdaderamente gigantesco y el cambio que también se está haciendo ambiental. Aquí también estamos tratando de construir con el presidente. Le voy a dar un ejemplo. Yo presenté al presidente y al ministro, le dije, ministro, ¿por qué no ayudamos en la movilidad eléctrica y a gas? Hay un artículo que dice en la reforma tributaria, quitémosle el impuesto de IVA del 5% a los vehículos eléctricos y del 19% a los de gas. Con eso multiplicamos por 20 o 30 la cantidad de vehículos para contaminar mucho menos. No se quitó. Si queremos transición energética, tenemos que ser también coherentes. Por un lado, ayudar a que tengamos esto. Y los anuncios, yo también repito, nosotros tenemos muy buena relación con la ministra, pero los anuncios son muy peligrosos. Cuando usted dice que vamos a hacer transición, pero que no vamos a tener petróleo y gas, y fundamentalmente gas, que es el más importante insumo para la transición energética, pues vamos a estar complicados porque no vamos a cumplir por costos y tiempo esa transición al 2050. Es decir, digamos, los productores de energía en Colombia se oponen radicalmente a esta política anunciada ya por el gobierno de marchitamiento del petróleo, de marchitamiento del carbón, de marchitamiento de la energía. Nosotros no nos oponemos, la mayoría de nuestras empresas están haciendo la transición, somos carbono neutrales, muchas de nuestras empresas, pero lo más importante, le estamos diciendo que la transición como se hace en el mundo es de acuerdo a cada país. Hoy tenemos la posibilidad de tener petróleo y reservas de gas suficientes para hacer la transición. Sin gas, Colombia no logra lo que quiere el presidente, que es la transición energética. Y todos nosotros estamos aquí para ayudar a que eso sea una realidad. No un discurso, una realidad. Y ahí estamos acompañando. Pero es malo los anuncios porque eso causa en las bolsas que haya inestabilidad, la inversión se vaya o se demore o deje de hacerse en el ritmo que venía. ¿Y esta discusión que se ha presentado ha originado alguna reacción especial en la bolsa? Sí, porque es que la bolsa tiene que ver mucho con futuros. Además, la gente no ha entendido que la bolsa es un precio que es un precio representativo, simbólico, pero es muy importante para el sector, pero también tiene que ver con mucho, con el futuro. La mayoría de los negocios que se hacen en la energía se hacen con contratos bilaterales, más del 80 al 85% son bilaterales, que se hacen con 16 y 18 meses de anticipación. Una pequeña parte, los que no se han podido cubrir, los que no tienen esto, son los que llegan a precios de bolsa, que son unos precios más elevados porque no lograron tener esa cobertura. ¿Y cuál es la cobertura que tiene hoy en Colombia en materia de energía? Colombia está por encima del 95% en energía. Y es que las estadísticas sirven para todo. Hay lugares, me van a decir que hay lugares apartados, pero los grandes conglomerados, las grandes ciudades, cada vez tenemos más. Estamos disminuyendo la tala de bosques para cocinar. Teníamos antes una cantidad de personas que estaban cocinando con madera. Hoy ya gracias al gas no lo están haciendo de esta manera. Creo que hemos hecho un cambio muy importante y por eso yo repito que nosotros no vamos a caer en la pelea. Nosotros vamos a ser parte de la solución y vamos a ayudar, y por eso le pedí y estaré, espero, en la semana entrante con el presidente hablando de cómo podemos llegar a acuerdos. Aquí no pensamos ser ganadores ni llevarle la contraria. El presidente es el presidente hasta cuando termine su mandato y nosotros estamos para ayudar al usuario
y que tengamos la transición energética y que tengamos los mejores precios. Repito, a los empresarios no les conviene que suban por encima de la inflación. Pero entonces, ustedes son generadores de energía y en materia de transmisión, ¿cómo estamos? Estamos igual, aquí tenemos toda la cadena. Es que aquí por eso también estamos hablando de que es muy importante, porque lo que alguno, por ejemplo, aquí usted me preguntaba antes sobre las térmicas. Las térmicas se hacen con carbón, pero las térmicas son fundamentales para el proceso de lo que nos viene con la energía eólica y solar. Si eso no lo tenemos, si no tenemos el carbón y esas térmicas, muy seguramente no vamos a lograr el equilibrio y la estabilidad que se requiere para seguir avanzando. Es decir, no podemos pensar aún ni en dejar de depender del petróleo, ni dejar de depender del gas, ni dejar de depender del carbón. Exactamente, y hay que hacerlo con el mejor respeto. Todos queremos que no haya contaminación. Colombia contamina el 0.4% del mundo. Nosotros no podemos sacrificar a Colombia, al empresariado y a la industria, porque los perjudicados son los usuarios. Mejor dicho, hacerlo sí, pero progresivamente. Y cada país tiene su modelo y cada país tiene que aprovechar sus ventajas comparativas. Agradecerle a Dios que tengamos hoy petróleo y gas que no lo tienen los vecinos, que no lo tienen los europeos y que están en este momento con tarifas muy superiores a las que estamos teniendo nosotros. Y mire, doctor Sánchez, ¿de qué manera estos anuncios, tanto del presidente como de la ministra, pueden afectar la inversión extranjera? Muy fuertemente. Por eso ha sido muy importante también el catalizador del ministro de Hacienda. Si usted ve, el ministro de Hacienda no es porque quiera contradecir al presidente, sino porque él tiene una función que es darnos la estabilidad financiera del país. Si se devalúa muchísimo el peso, pues nos endeudamos y nuestro costo de la deuda es mucho mayor al que tenemos. Cuando estamos en este momento con dólar, que ha sido a la baja, que es muy importante también, estamos teniendo una mayor posibilidad de tener las cosas. El ministro de Hacienda lo está diciendo, tendremos y utilizaremos el gas y el petróleo que tengamos que tener. No estamos tomando decisiones todavía de hasta dónde y hasta cuándo, pero lo que sí estamos claros es que todos estamos comprometidos con la transición y queremos que se dé de la mejor forma posible. Pero no de hoy a mañana. No de hoy a mañana, y lo que también queremos que se entienda, si usted se ha dado cuenta, en las peleas de la ministra y la viceministra de Minas, los empresarios no nos hemos tomado partido. Lo que estamos buscando aquí es que entre menos tormentas tenga el gobierno, mucho mejor para el empresariado, mucho mejor para la generación de empleo, la inversión y lo más importante, para que los colombianos tengamos el cierre de brechas. La compañía Andesco que usted preside, ¿cuál es el mayor reto que tiene hoy? El más importante, que el gobierno entienda que nosotros somos sus mejores aliados. En este Andesco tenemos el 7% del PIB colombiano y nosotros lo que queremos es generar empleo, generar riqueza, cerrar brechas y trabajar con el gobierno de la mano. Nosotros no somos opositores, nosotros somos gobiernistas, porque es que el sector empresarial lo único que interesa es cerrar brechas y mejorar el servicio en todos los hogares y en todos los rincones. Y usted también maneja basuras, aseo. Sí. ¿Qué hacer con basura cero del presidente? Bueno, menos mal, yo pensé que ya me había salvado de esa, pero ese es un tema muy importante, ese es un tema que nosotros estamos trabajando. Nosotros tenemos una agenda muy interesante, primero en los rellenos sanitarios, todo el mundo quiere que no haya basura, todo el mundo quiere que no haya rellenos, todo el mundo quiere eso, pero entonces ¿dónde los disponemos? Estamos tratando de llegar a parques importantes, industriales para estos rellenos, para que podamos hacer economía circular, pero lo más importante, en este proceso también no repetir los errores del pasado. Queremos que entiendan que el presidente dice que quiere bajar tarifas. En esto de residuo cero, ¿qué significa? Que vamos a tener que trabajar mucho más con los recicladores y eso tiene un costo. En cambio de bajar, vamos a incorporar un costo. Es un costo importante que se necesita incorporar, pero eso es para bien de los colombianos. Pero si queremos bajar basuras, este no es el momento de hablar porque ese es un costo adicional que va directamente a la factura. Además, parecería que el presidente se olvidó de lo que le pasó con esa política cuando era alcalde. Sí, yo no me voy a meter en el pasado en presente, pero lo que sí sé es que tendremos que hacer una nueva versión donde mejoremos la tarea, porque en esa oportunidad no fue el mejor tema para Bogotá. Es decir, claramente, doctor Sánchez, basura cero no es posible. Basura cero
es posible con un costo, pero es mejor que hagamos todo lo necesario, revisemos las cifras de recicladores. Nosotros estamos diciendo que es muy importante ese tema, pero lo más importante, si queremos mantener los precios de los residuos, y ahí repito, están creciendo por debajo de la inflación. El caso de los residuos, las basuras, lo que tiene que ver con TICs, son temas de servicios públicos también muy importantes que han logrado estar equilibrados, porque en el mundo también están disparados. Doctor Camilo, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias. A usted. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí. Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Fiscalía revela minuto a minuto cómo fue el asesinato de Valentina Tres Palacios. El autor, John Poulos, era celoso compulsivo, dice fiscal del caso, y explica por qué mató a Valentina. Se crea comando de 500 mujeres policías para prevenir violencia de género. 87 mujeres al día son víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá. Coronel vinculado a homicidio de 3 jóvenes en Sucre condenado a 29 años de cárcel. El presidente Petro dice que proyecto de metro elevado para Bogotá es un esperpento y que no será cómplice. Encuesta: 6 de cada 10 colombianos apoyan a la EPS. Partidos apoyan críticas de expresidente Gaviria a proyecto de reforma a la salud. No habrá tierra arrasada en reforma a la salud, dice ministro del Interior. Inflación de este año será del 8.7%, dice Banco de la República. Gobierno concertará caso de Uber, anuncia Mintransporte. Récord de mujeres para prestar servicio militar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Fiscalía reveló las evidencias que vinculan presuntamente al estadounidense John Poulos con el homicidio de Valentina Tres Palacios. La Fiscalía reveló que Poulos era un celoso compulsivo. La Fiscalía le pidió a un juez de garantías que envíe a la cárcel a John Poulos, señalado de participar en los delitos de feminicidio y ocultamiento de pruebas. En la audiencia, la Fiscalía relató el minuto a minuto de cómo se configuró el crimen. En ese carrito se observa que trae una maleta y encima de la maleta una manta o algún elemento de color gris cubriendo. A las 10:03 del domingo 22 se observa el parqueadero o sótano del edificio Capadocia, donde está el señor John Poulos con el mismo carrito, la misma maleta, la misma manta. Observen ustedes la fuerza que hace, la acción que ejerce para cargar la maleta. El representante de la Fiscalía también dijo que Poulos buscó ocultar pruebas e incluso en su maleta de viajes se encontró la cinta aislante con la que al parecer fue sellada la maleta donde encontraron el cuerpo de la mujer. La obstrucción a la justicia se sustenta en el actuar del señor John Poulos, en la forma como dobló el cuerpo de la víctima, lo introdujo en una maleta, lo llevó a un contenedor de basura, esperando que un camión recogedor se llevara la evidencia para tratar de despistar a las autoridades. El ente investigador indicó que la mujer ya había sido agredida verbalmente por Poulos desde el año pasado y que el hombre la celaba al punto de contratar un investigador privado que la siguió. La actitud de John Nelson, luego de quitarle la vida a Valentina, no puede ser entendida sino como un absoluto desprecio por su vida. En la audiencia, la Fiscalía también leyó la necropsia en la que se describe la brutal golpiza de la que fue víctima Valentina Tres Palacios. Con relación al cuerpo, se hallaron lesiones en el cuello por estrangulamiento, resaltándose en la cara anterior la presencia de 5 surcos de color violeta, paralelos entre sí, incompletos, con una longitud en promedio de 10 centímetros y con un ancho de 0.2 centímetros. De otra parte, el abogado de las víctimas reveló el recorrido que hizo Poulos con el cadáver. Se está bajando del vehículo
se ve la persona vestida de negro dirigiéndose al contenedor de basura. Se aprecia al vehículo transitando por la 109, donde acaba el señor John Poulos de dejar y botar en el contenedor de basura el cuerpo de Valentina Tres Palacios. El ente investigador y las víctimas pidieron que el hombre sea enviado a prisión. La policía colocó en operación un comando especial conformado por 500 mujeres para prevenir y denunciar casos de violencia contra la mujer. Al día, 87 mujeres en Bogotá son víctimas de violencia. Este delito viene en aumento. El 2022 cerró con un 20% más de casos. Por eso la capital creó el Comando Púrpura. En todas las estaciones ustedes van a encontrar una mujer con este botón de la patrulla púrpura donde ustedes pueden hacer su denuncia. Igual tenemos nuestras líneas de atención, la 155, la 123. El comando está conformado por 500 mujeres policías. La idea es prevenir la violencia y facilitar la denuncia, además de materializar órdenes de arresto por incumplimiento a las medidas de restricción. Invitamos a todas las mujeres a que no se queden calladas, a que denuncien cualquier abuso. ¿Pero qué tan seguras se sienten las mujeres en la capital? CMI contrató una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría. A la pregunta, ¿usted siente miedo de andar sola por las calles de Bogotá después de las 6 de la tarde? El 80% de las consultadas respondió sí, contra el 20% que dijo no. El lugar en el que se sienten más inseguras es en el espacio público. El Comando Púrpura busca agilizar la reacción y garantizar la respuesta rápida a las denuncias por violencia de género o violencia sexual. El coronel retirado de la policía, Benjamín Núñez, pagará una condena de 29 años de cárcel por el homicidio de 3 jóvenes en Chochó, Sucre, asesinados en una operación policial. La Fiscalía presentará mañana ante un juez un acuerdo en el que el coronel retirado de la policía, Benjamín Núñez, acepta cargos y se compromete a colaborar con la justicia. El oficial pagará 29 años de cárcel por el homicidio de 3 jóvenes que murieron en Chochó, Sucre. La Fiscalía fue puntual en reiterar el grado de colaboración y participación del coronel y que muy seguramente a partir también de la existencia de otros elementos materiales probatorios fue lo que le permitió a la Fiscalía proceder a la judicialización del señor mayor. La defensa de Núñez dijo que el oficial se ofreció como gestor de paz y negaron los señalamientos sobre supuestos beneficios en la cárcel. Nunca se le han encontrado elementos de prohibida tendencia, que no tiene un régimen alimenticio especial y que simple y llanamente ha cumplido las obligaciones como cualquier otra persona privada de la libertad que se encontrara en dicho centro de reclusión. En el acuerdo, el coronel Núñez se comprometió a entregar información a la Fiscalía General de la Nación. El debate por el metro de Bogotá sigue al rojo vivo. Hoy el presidente Gustavo Petro advirtió que no, abro comillas, va a ser cómplice de ese esperpento de metro elevado, cierro comillas, que está ya en ejecución. El presidente Gustavo Petro no da su brazo a torcer en su interés de que el metro de Bogotá sea subterráneo y no elevado, tal como está estructurado y en proceso de construcción en cuanto a su primera línea. No voy a ser cómplice de meter ese esperpento de metro elevado por la Caracas, esa chambonada. Si lo hago, las próximas 3 generaciones, después de que lo inauguren, nos van a maldecir, por no decir groserías. Le comentó en una reunión privada a varios periodistas el mandatario colombiano. De acuerdo con el secretario jurídico de la presidencia, el contrato del metro sí se puede cambiar para que sea subterráneo. Estamos hablando de un beneficio arquitectónico para la ciudad y además para el sistema constructivo permite que la ciudad siga funcionando si lo hacemos de manera soterrada. Técnicamente funciona, puede construirse y jurídicamente hemos encontrado caminos que pueden llevar a que sea la mejor forma de construcción. El debate está abierto porque de esa manera el presidente sigue agitándolo en torno al metro de Bogotá, que en su primera línea tiene un trazado que arranca desde Bosa hasta la avenida 1 de Mayo, sube por la calle 1 hasta la Caracas y luego coge hasta el norte, llegando a la calle 72. Para el presidente, lo que se debe insistir es en hacer el metro subterráneo, que de acuerdo con él, dejó estructurado cuando fue alcalde de Bogotá, con estudios de diseño en fase 3. La controversia sigue porque la alcaldesa de Bogotá dice que el metro va porque va, tal como está estructurado, es decir, elevado.
La gran encuesta del sector salud realizada por Invamer y la ANDI revela que 6 de cada 10 colombianos no están de acuerdo con eliminar las EPS. A pocos días de que el proyecto de reforma a la salud sea radicado en el Congreso de la República, la ANDI y la encuestadora Invamer revelaron los resultados de una encuesta del sector salud realizada a 2.700 colombianos. Para el 63% de los encuestados, las EPS no deben desaparecer. Muy poca gente tenía cómo pagar la parte de la seguridad social y de la atención de salud privada. Hoy en día tenemos una cosa completamente distinta. Entonces yo lo que creo es que lo que ha logrado Colombia durante estos años es potente, es bueno, es sostenible, es defendible. A eso se suma que el 67% de las personas están en desacuerdo con una reforma estructural del modelo de salud actual. La calificación que le dan los colombianos al funcionamiento del sistema de salud es la siguiente: excelente, 34%, aceptable, 39%, malo, 27%. Es decir, el 73% de las personas creen que el sistema es bueno, pero necesita algunos ajustes. Mejorar la atención del personal, lo dijo el 40%. Ya en tercer lugar, y con un porcentaje muy inferior, aumentar la oferta y cantidad de hospitales y centros de atención. Mejorar las instalaciones de los hospitales y centros de atención, el 10%. Agilizar o mejorar la entrega de medicamentos, lo dijo el 4%. A 7 de cada 10 colombianos les preocupa que los recursos de la salud sean administrados en su totalidad por una entidad pública, que es una de las propuestas del proyecto de reforma en el que trabaja el gobierno nacional. Los resultados de esta encuesta se entregarán en el Congreso de la República como un soporte para el debate. Desde ASEMI, el gremio de las EPS, destacan las nuevas puertas que se han abierto en el Congreso para lograr una concertación a la reforma a la salud. La presidenta de ASEMI, Paula Acosta, se refirió a los recientes pronunciamientos desde diferentes colectividades sobre la reforma a la salud. La voluntad de tener una escucha activa, una actitud constructiva con el Congreso de la República en cabeza de uno de sus máximos representantes, que es el presidente de la Cámara, y vemos que acá se van a dar muchas garantías para poder construir conjuntamente con el Congreso un mejor sistema de salud. El presidente de la Cámara, David Racero, defiende que el gobierno de Gustavo Petro quiera modificar el sistema de salud y mejorarlo. Sin embargo, es enfático en señalar que no se puede dejar de lado a los privados ni lo que se ha construido en 30 años en el sistema de salud. Un estado de bienestar donde, independientemente de quién sea el gobernante, derecha, de izquierda, de centro, el sistema de salud no se puede tocar. Así que espero que en el Congreso de la República se pueda consolidar ese gran pacto por la salud, donde también los actores privados puedan aportar como debe ser. La Procuradora General, Margarita Cabello, expresó su profunda preocupación por los aspectos que se han conocido sobre el proyecto del gobierno de reforma a la salud. Después de convocar a una reunión con asociaciones de pacientes del sistema de salud, la procuradora Margarita Cabello expresó que le preocupa que a estas alturas el gobierno no haya dado a conocer una propuesta oficial. Todos están con la incertidumbre de saber cómo va a ser o cuál es el contenido de la reforma de la salud. Y otra gran preocupación es las graves consecuencias que puede generar esa desinformación. Esto dijo sobre la eventual eliminación de las EPS. Solo se están centralizando en la eliminación de las EPS y lo que he escuchado de todos ellos es que les preocupa que se elimine, porque si bien hay que hacer reformas, hay muchos aspectos que si se eliminan las EPS quedarían sin atender, que son más graves que la misma existencia de las EPS. Cabello también reveló que hay puntos con los que no está de acuerdo del proyecto de reforma del sistema carcelario que ha socializado el Ministerio de Justicia. Esto dice de la propuesta de trabajo diurno y cárcel nocturna. ¿Con qué presupuesto se va a vigilar? Si ellos van a trabajar en otros lados, es la policía no tiene, lo tengo por conocimiento propio, la capacidad para hacer la vigilancia. ¿Quién va a hacer la vigilancia, ese trabajo en la calle y de regreso en la noche? El ministro del Interior, Alfonso Prada, respondió hoy al jefe liberal César Gaviria, asegurando que la reforma a la salud no será de tierra arrasada y prometió que en el proyecto vendrán sorpresas positivas para el país. Como el expresidente César Gaviria notificó que su partido no permitirá que se arrase con el sistema de salud, el ministro del Interior, Alfonso Prada, le respondió así a través de Noticentro 1 CMI. Darle la tranquilidad al presidente Gaviria y a los colombianos de que el primer principio que presenta la ministra Carolina Corcho cuando habla
reforma a la salud es que se va a construir sobre lo construido. Aquí no va a haber tierra arrasada, ni nada de esas frases que son bastante extremistas para el contenido. Yo creo que se va a sorprender más de uno con el contenido de la reforma una vez la radiquemos ya la articulada. A una pregunta de Noticentro 1 CMI sobre cuáles serían las sorpresas, el ministro aseguró que la primera será que no se va a arrasar el sistema de salud. Y además, hemos hecho dentro del gobierno una deliberación muy profunda sobre el tema y hay coincidencia en muchísimos temas que creo que van a sorprender positivamente porque van a ser instrumentos que permitan llegar a la atención absolutamente cercana, primaria, a los ciudadanos que realmente sientan el derecho a la salud muy cerca de ellos, sin que tengamos que, como dicen algunos, pensar que el mundo comienza con la reforma. No, la reforma recoge lo mejor del mundo pasado. El ministro Prada anunció que el lunes a las 9 de la mañana presentará varios proyectos de ley y al mediodía el presidente Petro promulgará el decreto convocando el Congreso a sesiones extras a partir del mismo día. Y representantes de varios sectores políticos, tanto de gobierno como de oposición, respaldaron hoy al expresidente César Gaviria, quien advirtió que el liberalismo no permitirá que el gobierno arrase con el sistema de salud colombiano. Lo que pasa es que... Desde la oposición del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal apoyó al expresidente César Gaviria y advirtió que no se puede arrasar lo que se ha construido con una gran dificultad, pero con grandes logros. Es que cuando uno ha construido después de tantos años un sistema que ha logrado llegar a los más pobres en su derecho a la salud, lo que tiene que hacer es corregir los defectos del sistema que los tiene, y no tierra arrasada como le gusta a los anarquistas de este gobierno. El presidente del Congreso, Roy Barreras, también habló de construir sobre lo construido. Hay que hacer una reforma a la salud. La reforma a la salud va, espero que sea aprobada. Una reforma que construya sobre lo construido, que garantice estabilidad y garantía de que no se ponga en riesgo la vida de nadie por una crisis de salud que se generaría si se acaba con un sistema de salud para cambiarlo por otro que apenas está en construcción. La presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Norma Hurtado, también está de acuerdo con el expresidente Gaviria. Yo soy partidaria de construir sobre lo construido. Como lo dice el expresidente Gaviria. Sin arrasar el sistema y reconociendo las bondades de lo que hoy existe. La directora de la U tampoco quiere tierra arrasada en la salud. Por supuesto que yo pienso que no, porque pues hemos ganado tanto que yo no creo que se vaya a hacer un proyecto de ley o lo vayan a presentar un proyecto de ley donde acabemos todo lo que hemos logrado. También desde el Partido Conservador, el representante Juan Carlos Wills habló de mejorar el sistema sobre las bases de lo que ha sido en estos 30 años. Necesitamos reformas, pero no de contenido ideológico, sino de verdad que le convengan a los colombianos. Por supuesto que mejorar en el sistema de salud, la calidad del servicio de la salud, el costo de los medicamentos, que los dineros lleguen a las IPS, pero creo que es sobre estos fundamentos que tenemos que trabajar en una reforma. Todos los congresistas consultados pidieron al gobierno que envíe rápido el texto de la reforma a la salud para abrir un gran debate nacional. El ex candidato presidencial Enrique Gómez Martínez denunció penalmente a la ministra de Salud Carolina Corcho por prevaricato, por omisión y pánico económico. La denuncia penal del ex candidato Enrique Gómez, líder del movimiento Salvación Nacional contra la ministra Carolina Corcho, está en el marco de las recientes declaraciones del gobierno nacional, entre otros motivos. Ella tiene la obligación legal de pagar 1.6 billones de pesos a las EPS. No ha buscado la plata y retrasó los pagos de 2021. ¿Con qué fin? Con el fin de debilitar a las EPS. Por eso la hemos demandado por peculado, por omisión, pero también por pánico económico, porque lo que ella busca es debilitar al sector asegurador y que llegue a las evaluaciones de la superintendencia en el mes de julio de este año debilitado financieramente. Cabe recordar que el gobierno no ha radicado el proyecto de reforma a la salud y se tiene previsto que sea en las próximas semanas. Hay incertidumbre en Arauca por la desaparición de 2 personas que fueron secuestradas por un grupo armado en una finca de la zona rural de Arauquita. Los hechos ocurrieron el día 28 de enero en la finca Los Guarataros, vereda San José de Lipa, en zona rural de Arauquita. Según los testigos que no pueden dar la cara por seguridad, el grupo armado estaba conformado por civiles que iban fuertemente armados. El llamado es a las autoridades judiciales e inclusive militares, pues a que rindan una claridad sobre realmente los hechos que sucedieron, si realmente fue un procedimiento ordenado por una fiscalía o son unos civiles armados que en coordinación con las fuerzas militares
pues se encuentran involucrados en la desaparición de estas dos personas. Instantes después, según la versión de las autoridades, el ejército y la fiscalía llevaron a cabo un operativo en el que incautaron 50 kilos de cocaína que supuestamente estaban abandonados, pero no realizaron ninguna captura. Lo cierto es que ni Jackson García ni Edwin Gómez aparecen desde ese día y nadie da razón de su paradero. En el departamento de Cauca se confirmó el asesinato de 2 líderes sociales en hechos aislados. Las autoridades investigan los casos para dar con los responsables de las muertes violentas. En el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, fue asesinada Edilsan Andrade, una lideresa social reconocida por ser parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano. En el mismo departamento, pero en el municipio de Páez, también fue asesinado otro líder social, identificado como José Isaías Yandipacho. El llamado es para que los grupos armados cesen la violencia. Alivio para la población civil, acuerdos humanitarios y decisiones humanitarias de no matar, no desplazar, no torturar, no desaparecer, no colocar minas antipersona. Desde la firma del acuerdo de paz son 1.420 líderes asesinados. Solo este año 2023 la cifra asciende a 11 asesinatos. El gobierno está dispuesto a concertar el proyecto de ley para regular las plataformas de movilidad, así lo advirtió el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. El gobierno planea presentar el proyecto de plataformas de movilidad para el primer semestre del año. Sin embargo, no será presentado hasta que no haya un consenso. Solo será presentado a consideración del Congreso de la República una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores. Para este efecto, se realizarán audiencias públicas en diversas regiones del país. Desde el gremio de las aplicaciones y los transportadores de plataformas expresaron su tranquilidad frente al diálogo que se abre con el gobierno. Con esta decisión se salva el trabajo de más de 100.000 personas. Nuestro derecho ciudadano a elegir la forma en la cual nos queremos mover. Eso es lo que se protege el día de hoy y hemos logrado el propósito no de prohibir, sino de reglamentar. Nos deja tranquilos el tema de que ya estamos en la visión del gobierno, ¿sí? Sabe que estamos presentes y pues vamos a estar en ese consenso, en ese diálogo y en la construcción de ese proyecto que se debe realizar. Las aplicaciones son una realidad y los usuarios están en medio de toda esta discusión y tenemos derecho a un buen servicio. La única garantía que tienen los usuarios hacia el futuro es que haya competencia en los servicios. El ministro de Transporte también invitó a los taxistas a ser parte de este consenso. Por su parte, la ministra de Trabajo anunció una reunión con los transportadores de plataformas para que participen en la construcción de algunos artículos de la reforma laboral que también alista el gobierno. Los contratos de alquiler de vehículos blindados con terceros se acaban en la Unidad Nacional de Protección. Eso fue lo que dijo a Noticentro 1 CMI el director de la entidad, Augusto Rodríguez, quien además denunció graves casos de corrupción. En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, reveló que el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda aprobaron vigencias futuras para la entidad con el fin de adquirir vehículos blindados directamente y no con terceros. Para alquilar directamente nuestros vehículos y no estar dependiendo de la mafia cartelizada, que es la que hoy en día está manejando ese mercado dentro de la entidad y de la que muchas personas de las que han generado estos ruidos y estas protestas, algunas están involucradas. La UNP ha encontrado que las empresas que ofrecen los vehículos están mintiendo con los blindajes. Han estado arrendándole a la Unidad Nacional de Protección vehículos con blindajes falsos. Funcionarios de la UNP se están prestando para utilizar los vehículos en actos ilícitos. Como transporte de droga, como transporte de dinero, en efectivo en épocas de elecciones, en algunas circunstancias nos han hablado de armas y de municiones y de cosas así. Para la contratación directa de los vehículos blindados ya hay un plazo. Nosotros estamos pidiendo vigencias futuras para 2 años y estaremos pensando en hacer negociaciones en los próximos 3 meses. Inicialmente serán 2.500 camionetas las que se alquilen directamente.
4.500 vehículos y tenemos la intención de alquilar por lo menos la mitad en renting directo. Frente a las recientes protestas que se han adelantado en la UNP, el director dijo que esto se trata de una revictimización por parte de 2 sindicatos de los 19 que tiene la entidad. La Corte Constitucional admitió para su estudio una tutela que abriría un debate sobre la llamada violencia obstétrica. La Corte ha advertido que la violencia obstétrica es un tipo de violencia contra la mujer que se materializa en maltratos y abusos de los que son víctimas durante los procesos de atención del embarazo, parto y posparto. El alto tribunal seleccionó un expediente de una mujer contra un hospital en Cartago Valle. La mujer solicita la protección de sus derechos sexuales y reproductivos por considerar que fue víctima de violencia obstétrica durante su parto, ya que los médicos a su cargo le practicaron una incisión que afectó su vagina. Las entidades de salud negaron la reconstrucción de dicho órgano por razones administrativas. En video quedó registrada la agresión a un diputado del Chocó por parte de una escolta de la Unidad de Protección adscrito al esquema de seguridad del Contralor Regional del Chocó. La instalación de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental se convirtió en una batalla campal. En este video se observa cuando sacan del recinto al Contralor Departamental Henry Cuesta Córdoba después de tener una discusión acalorada con el diputado Anderson Palacios, situación que terminó en agresión física del diputado hacia el Contralor. Así lo denunció ante la Fiscalía el Contralor del Chocó. Luego de eso ingresa el funcionario de la UNP que está a cargo de la seguridad del Contralor, toma del cuello al diputado Anderson y después de pocos segundos con su brazo derecho le pega un puño en la cara. Rápidamente se genera una riña múltiple en la cual también intervino el diputado Daniel Trujillo. Voy en este momento a colocar la denuncia a ese funcionario de la UNP que interrumpió en el recinto de la Honorable Consejo Asamblea agrediendo a mi compañero. El bochornoso episodio se presentó frente a la gobernadora encargada Farlin Perea Rentería, quien instaló las sesiones ordinarias. Tanto el Contralor como los diputados acudieron a la Fiscalía Sesional e interpusieron las respectivas denuncias por agresión física. El secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, alertó sobre posibles delitos electorales en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, de cara a las próximas elecciones regionales. La actual alcaldesa. Según la denuncia de Hidárraga, en este municipio ubicado a 136 kilómetros de Bogotá, desde hace 14 años se vienen presentando dinámicas en sus elecciones que son sospechosas y poco transparentes. Hay personas que votan en Girardot y votan en Ricaurte para las mismas votaciones. Tenemos los certificados electorales de las personas y pues eso es un delito claro que podría llevar a garantizar que las elecciones han conllevado una transhumancia en estos municipios. Según este certificado electoral, un señor identificado como Omar Felipe Sánchez votó en 2 municipios el mismo día, en Ricaurte y en Girardot, un hecho que se repite como constante en las elecciones de Ricaurte. Y el alerta que le queremos colocar a la registraduría es cómo va a garantizar que no hay esa doble votación que termina favoreciendo a las mismas familias de siempre, que es la familia Prada. El secretario de Transparencia advierte de la existencia de una familia que se ha amañado en el poder desde el año 2008 y por eso pidió prender las alertas. El exministro de Minas, Amílcar Acosta, fue nombrado como gerente de la región administrativa de planificación de los departamentos de la Costa Caribe. Los gobernadores de la costa atlántica pusieron en marcha la región administrativa de planificación RAP Caribe, ente creado en 2017, con el que ahora los mandatarios de turno buscan impulsar y fortalecer proyectos para la región. Tener una mayor capacidad de interlocución frente al gobierno nacional y de esta manera jalonar mayores recursos. Al formalizarse la RAP Caribe, los gobernadores definieron iniciativas que se pretenden llevar al Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos el sueño despierto porque creemos que es una gran oportunidad de poder tener el tren que nos conecte para carga y para turismos. El gran proyecto de la Mojana, el gran proyecto de la recuperación costera. Son proyectos en común en el que los gobernadores unirán esfuerzos para impulsar iniciativas de vieja data que trascienden fronteras de los departamentos. El Ministerio de Ambiente anunció una millonaria inversión para recuperar los cuerpos de agua de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
La ministra del Medio Ambiente anunció para el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta la suma de $8 millones que tienen como fin la restauración ecológica de manglares, caños y el restablecimiento de conexiones a través de los canales de la ciénaga. Vamos a trabajar la reconversión económica de los pescadores, se va a trabajar la restauración ecológica de manglares, de los caños y sobre todo el empoderamiento de las mujeres para además promover otras actividades con las comunidades que sean oportunidades para ellos como el ecoturismo. Los recursos, además de favorecer las 45.000 hectáreas del espejo lagunar, también beneficiarán a más de 250.000 personas que viven de la pesca. Por denuncias de corrupción en su contra, la Casa de Nariño apartó hoy del cargo al secretario general del Departamento de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez. Las denuncias sobre supuestos actos de corrupción que comprometen al secretario general del Departamento de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez, que estaría negociando contratos, fueron hechas por la revista Semana, que reveló un audio al respecto. De inmediato, el presidente Gustavo Petro le respondió a la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó que esos hechos de corrupción estaban ocurriendo en un gobierno de izquierda. La diferencia es que a unos gobiernos les daban a los corruptos y asesinos embajadas, y en el mío se van. Y en la tarde, el Departamento de Prosperidad Social expidió un comunicado en el que reveló que Jonathan Ramírez fue apartado del cargo. Hemos activado nuestros mecanismos de control interno para hacer las investigaciones pertinentes y asimismo solicitamos a las autoridades y entes de control que el hecho sea investigado con celeridad. Desde la Casa de Nariño dijeron que no va a ser tolerado ningún acto de corrupción bajo la administración Petro. Inició la incorporación de mujeres en el servicio militar del Ejército. En el primer día hubo récord de interesadas en pertenecer a las fuerzas militares. Para invitarlas a que presten el servicio militar. Récord en incorporación femenina en el Ejército Nacional. Tenemos una cantidad aproximada de 5.000 mujeres que han hecho su presentación, de ellas 1.296 serán seleccionadas para ser parte de este contingente. Estamos impresionados porque la afluencia y el llamado que hemos obtenido ha sido bastante grande. Tenemos chicas de todas las especialidades, tenemos profesionales, bachilleres, técnicos. El Ejército hace referencia a la importancia del rol que ocupa la mujer para el cumplimiento de la misión. Ellas celebran. Más que todo proteger a mi país, prestar un servicio y lograr cumplir mis sueños. Siempre ha sido mi sueño desde que estoy muy pequeña y pues ahora se me dio la oportunidad. La convocatoria estará hasta el 17 de febrero de este año en todo el país. Hay alerta en Barranquilla por el incremento de hechos violentos y asesinatos registrados en la ciudad en el último mes. 75 asesinatos en Barranquilla y el área metropolitana en enero, 19 más que en el mismo mes de 2022, generan preocupación entre las autoridades. Se reclama una acción conjunta de Fiscalía, jueces y el IMPEC para frenar la nueva escalada de violencia en esta sección del país. Que sin duda fue un enero negro, una gran violencia, se disparan el número de homicidios, especialmente en Barranquilla del área metropolitana, Soledad concretamente, y esto responde a unas como luchas de territorio entre estas organizaciones criminales. Se atribuyen los hechos violentos a disputas de territorios entre bandas criminales y al blanqueo de dinero que se hace con prestadiarios en el suroccidente y suroriente de esta capital. Con el caso de la situación de esta masacre última lamentable en el barrio Santuario, nos muestra la permanencia de uno de los factores asociados al multicrimen, al lavado de activos, a los dineros asociados a rentas ilegales del narcotráfico, de la compraventa ilegal de tierras y de otros factores. A los jueces se les exige ser más rigurosos al momento de judicializar a capturados por diferentes delitos. Bogotá enfrenta un billonario pleito con el operador del relleno sanitario Doña Juana. Mientras el distrito busca terminar el contrato, el privado solicitó una prórroga de la licencia a la autoridad ambiental. El pleito más jugoso que hoy enfrenta Bogotá es por el manejo del relleno Doña Juana. El próximo 30 de marzo, los bogotanos conoceremos la decisión final de un tribunal de arbitramiento en donde sabremos si Bogotá le debe pagar, si los bogotanos debemos pagarle
al concesionario la suma de 1 billón de pesos. El privado no solo quiere que le reconozcan un incremento tarifario retroactivo, sino que busca extender la licencia ambiental para operar de manera vitalicia el relleno. El único titular y el único que puede solicitar una licencia ante la CAR para el tema de disposiciones finales en el relleno de Doña Juana y una renovación de la licencia es el Distrito Capital. Es la administración distrital. Los particulares no están facultados por la ley para ir a solicitar de manera directa licencias, en este caso del relleno Doña Juana. Según el distrito, la concesión se acaba en el 2024. En consecuencia, solicitarán una nueva licencia ambiental ante la CAR en el mes de agosto. Hoy lo que más nos preocupa es cómo se están gestionando los lixiviados. En este momento pues existe una planta, pero no está cumpliendo con los parámetros que debería tener para tratar esa agua. En la Fiscalía cursa un proceso penal contra el operador del relleno por verter los lixiviados al río Tunjuelo. Mañana Bogotá tendrá una nueva jornada del día sin carro y sin moto. La medida busca reducir en 57% las emisiones de material particulado. A las 5 de la mañana de este jueves arranca el día sin carro y sin moto en Bogotá. Saldrán de circulación 2.300.000 vehículos. La medida se extenderá hasta las 9 de la noche. En este día podemos dejar de emitir alrededor de 57% de las emisiones de material particulado que salen en un día usual. Dejamos de emitir también alrededor de 7.600 toneladas de CO2, el gas que causa el cambio climático. Tenga en cuenta que podrán transitar los vehículos eléctricos, también las rutas escolares, el servicio especial, también los domiciliarios, los mensajeros, los vehículos de personas con discapacidad, los de emergencia, los de salud y los taxis que no tengan pico y placa. Esa restricción en la movilidad en la ciudad de Bogotá no presenta pérdidas menores a 100.000 millones de pesos en ese solo día de restricción. No pueden transitar los vehículos particulares, incluso si pagaron el pico y placa solidario. Tampoco las motos, ni los híbridos, ni los vehículos a gas y los blindados tendrán restricción. Este es un día fatal para el comercio. La caída de las ventas supera el 50%, inclusive toda la economía de la ciudad se desacelera. El 60% de las citas que se tienen son canceladas. La medida funciona hace 23 años en Bogotá por mandato ciudadano. Y en Bogotá continúa la crisis en los cementerios de la ciudad. Este miércoles la Secretaría de Ambiente cerró la mitad de los hornos crematorios de la capital. La medida de sellamiento cobija a 3 de los 6 hornos que operan en los cementerios públicos y se adopta al evidenciar que estaban contaminando por encima de los niveles permitidos. Las emisiones de 2 hornos en el cementerio del norte y uno en el del sur superaban los límites hasta en 300%. Esta decisión se suma a las denuncias por malos manejos y presunta corrupción en la concesión a cargo de Jardines de Luz y Paz. La explosión de un transformador generó pánico en Suba, localidad en el norte de Bogotá. Sobre las 3:30 de la tarde, un transformador de energía ubicado muy cerca a la estación de Transmilenio Gratamira presentó fallas y se produjo una explosión. La emergencia no dejó personas heridas, pero sí retrasó por varios minutos la operación del sistema. Hacia el sur. Al menos 3 personas han perdido la vida y casi 2.000 vuelos han sido cancelados por una tormenta de hielo y nieve que azota a Estados Unidos. Y la mayor huelga en una década paraliza el transporte y las escuelas en Reino Unido. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El FBI registró la residencia personal del presidente Joe Biden en las afueras de Rehoboth Beach, Delaware, en busca de documentos clasificados, pero no encontró ninguno, según su abogado personal, Bob Bauer. Los agentes revisaron más a fondo algunos materiales y notas escritas a mano que parecen estar relacionados con su tiempo como vicepresidente. Una tormenta que ha cubierto con hielo y nieve desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental ha causado al menos 3 muertes y la cancelación de unos 1.900 vuelos. Más de 40 millones de personas desde el sureste de Nuevo México hasta Virginia Occidental están bajo diversas formas de alerta de tiempo invernal, incluidas advertencias de peligrosas acumulaciones de hielo. El Reino Unido vivió este miércoles su mayor jornada de huelga en 11 años, con paros en numerosos sectores unidos por la reivindicación de mejores salarios frente a una inflación del 10,5%. Unas 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales se verán afectadas por el primero de 7 días de huelgas convocados para febrero y marzo por profesores de educación primaria y secundaria.
Las proyecciones del Banco de la República para 2023 advierten que la inflación este año terminará en 8,7%. La cifra de inflación por encima del 13% con la que cerró el año 2022 cambió la proyección del Banco de la República sobre la inflación de este año. Según el emisor, será de 8,7%. La inflación empezaría a descender en el primer trimestre de 2023 por la dilución de los choques de oferta, especialmente de los alimentos. Y hacia adelante, la disminución de las expectativas de inflación, la reducción de los excesos de demanda y los efectos acumulados de la respuesta a la política monetaria consolidarían la tendencia decreciente de la inflación. Tenemos condiciones sumamente inciertas en el frente externo y que tanto las proyecciones de inflación como aquellas de crecimiento y la política monetaria implícita en estas proyecciones tienen mucha incertidumbre por cuenta de este factor. Solo hasta 2024 la inflación se acercará a la meta del 3%, con una proyección de 3,5% para ese año, aseguró el gerente técnico del Banco de la República. Mientras que para este año 2023, la expectativa de crecimiento económico será solo del 0,2%. Una desaceleración importante de la economía en línea con lo esperado por el equipo técnico. Los datos de alta frecuencia como el ICE señalan que esa desaceleración ya se está presentando. Recientemente, el Banco de la República subió las tasas de interés al 12,75% como una medida para moderar la inflación. Como positivo para los mercados colombianos califican los expertos el aumento de 0,25% en las tasas de interés de Estados Unidos. La Reserva Federal desaceleró el aumento que venía haciendo las tasas de interés de Estados Unidos, lo que han calificado expertos como el comienzo de un alivio para los mercados colombianos. Para la economía colombiana es una buena noticia el reconocer que este ajuste apenas corresponde a la tercera parte de los ajustes que consecutivamente se habían venido realizando. Esta corrección seguramente fortalece la posición de Colombia, fortalece el peso en términos relativos al dólar y esperamos que con esto pues no tengamos una presión alcista en la tasa representativa del mercado. Las tasas de interés del país norteamericano se ubican en el 4,75%. Una grave crisis financiera atraviesa el sistema de transporte masivo de Cali, el MIO. Son millonarias las deudas con los operadores. Metrocali, ente gestor del MIO, entraría en liquidación de no llegar a un acuerdo el próximo 10 de febrero con el operador Hit Masivo para pagarle más de 220.000 millones de pesos por concepto de tarifa técnica, como obligó un juez de la República desde el 2018 tras perder un proceso jurídico. Tenemos varias interpretaciones. Una es que podemos poner en riesgo la operación del MIO y poder dejar a la ciudadanía sin la operación del transporte público. Dos, que tendría que el ente gestor entrar en liquidación y nombrarse un agente liquidador. Tres, que tendría que contemplarse la creación de un nuevo ente gestor que no se demora menos de 3 meses yendo al Consejo de Santiago de Cali. Además, Metrocali tiene pendiente por pagar una cuantiosa suma a los 3 operadores de diferencia tarifaria y uno de los planes de salvamento es la inyección de recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina, previa autorización del Consejo. Autoridades de Colombia y Venezuela adelantaron una reunión para evitar que el brote del hongo Fusarium, que puede devastar cultivos de plátano y banano registrado en el vecino país, llegue a territorio colombiano. Hoy se instaló en Cúcuta un puesto de mando unificado binacional con la presencia de los viceministros de Agricultura de ambos países a raíz de la aparición en Venezuela del microhongo llamado Fusarium, cuyo brote ataca las plantas, especialmente el plátano. Es de preocupación, más no de alarma, porque todos los productores deben saber que hay una alerta en el país y que la forma de evitar que llegue a sus fincas es haciendo unas prácticas adecuadas y unos manejos adecuados de todo su sistema productivo. Aun cuando la enfermedad se originó en Colombia, nuestro país la ha controlado y la preocupación radica que pueda volver a aparecer ante la presencia en Venezuela, entendiendo lo difícil para evitar su ingreso debido a la extensa frontera. En el caso en Venezuela son solamente en 3 estados, está focalizado, no es de alarma, más bien al contrario, estamos atacando la enfermedad a tiempo. Digamos que no existen remedios inmediatos para eso, entonces se debe hacer mucho control para que no llegue. El sector bananero está en alerta máxima porque según el ICA no hay en el mercado algún producto para combatir este microhongo.
El vocero del gremio de las empresas de servicios públicos domiciliarios, Camilo Sánchez, afirmó esta noche en el programa Pregunta Yamid que las tarifas de energía eléctrica deben ser concertadas. Advirtió que de lo contrario se correrán riesgos económicos y jurídicos y que volverá la amenaza de un apagón. Las empresas de servicios públicos consideran que no es necesaria la intervención del presidente Petro para dictar regulaciones. Piden acuerdo y no imposición. El presidente tiene el sartén por el mango. ¿Para qué el presidente va a asumir? Puede que sea un buen discurso, pero no lo necesita, porque es lo que necesita resultados. Yo lo que le digo es, nosotros estamos para trabajar con eso y la institucionalidad es fundamental para la inversión extranjera y para que haya estabilidad jurídica y seguridad jurídica en todo esto. Las empresas de energía no descartan las amenazas de apagón. Yo no estoy chantajeando con el apagón. Lo que pasa es que hay posibilidad de tener un apagón si le devuelven el servicio las empresas que lo tienen porque les incumplen la seguridad jurídica. Según Camilo Sánchez, pueden estudiar la propuesta del presidente Petro para el programa Basura Cero, que remunere de verdad a los recicladores tradicionales y disminuya sustancialmente los basureros a cielo abierto, pero advirtió que así se elevarían las tarifas de aseo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap bajó 1,68% a 1.268,48 unidades. La acción que más subió fue Éxito, con un alza del 1,29% a 3.849 pesos. La acción que más bajó fue Ecopetrol, con una pérdida del 3,6% a 2.573 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar recursos de 24.141 millones de pesos, con una variación negativa de 3,6% a 2.573 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves es de 4.639 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.490 pesos y la venden en 4.540 pesos. Un euro cuesta 5.069 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1.75. El azúcar se transó en 21,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76,69 y la referencia Brent para Colombia en $83,02. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.573 pesos.